La doctora Josepa Rigau, ya conocida por todos, es presidenta y formadora de la Asociación Española de Microinmunoterapia, entre otras cosas, y nos va a hablar de mejorando la inmunovigilancia en las infecciones virales crónicas con microinmunoterapia. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Ha sido un placer formar parte de esta mesa, además. Vamos a hablar un poquito de... A mí ya me veis. ¿No tenemos batería o qué pasa? A ver. No va eso. Alex. Sí, ya lo tenemos. Vale. Vamos a hablar un poco de la importancia de los virus persistentes en lo que conocíamos como el agotamiento inmunológico y unos estados inflamatorios persistentes. Daremos unos pantallazos así pequeñitos de que se conoce como las células zombie. Hablaremos también de las consecuencias en la inmunidad de estos procesos y si realmente somos capaces de poder restaurar una buena inmunidad en estas situaciones. Estamos hablando de esposomas y hoy vamos a hablar de esposomas biológicos. Las infecciones persistentes, que sabíamos o sabemos poco sobre ellos, porque cuanto más tecnología tenemos, pues más sabemos sobre ello, realmente perturban, realmente alteran muchas funcionalidades de las células. Y como las células de nuestro cuerpo, las células de inmunidad tampoco no se salvan a estos esposomas biológicos. Los virus persistentes, entre ellos el Epstein-Barr, citomegalovirus, la hepatitis, el SIDA, etcétera, etcétera, y entre otros bacterias, ¿no? La Borrelia, Klebsielas, bueno, todos los que os podáis imaginar, lo que hacen es que hay una estimulación antigénica continuada y esto puede llegar a un agotamiento de las células T, provocando cambios en la señalización, provocando también cambios incluso en el ADN y que esto pueda provocar un estrés en la replicación con alteraciones tanto en la apoptosis como en la proliferación de las células. ¿Y esto qué lleva al fin y al cabo? A un estrés permanente del sistema inmunológico. Y este estrés permanente, pues muchas veces estos microorganismos persistentes en nuestro organismo, pues aprovechan el patio. Las infecciones persistentes se ha visto y se conoce que provocan este desgaste inmunológico. Y en este agotamiento nos vamos a encontrar que disminuyen los T-helper, por lo tanto, si disminuyen los T4 helper, nos vamos a encontrar que aumenta todo lo que sería TH2 o TH17, es decir, que en vez de una buena respuesta de la inmunidad que conocemos todos, pues nos vamos a encontrar esos procesos que se alargan en el tiempo y alteran la inmunidad. Toda esta situación, principalmente lo que vemos es un agotamiento de la inmunidad celular, por lo tanto va a persistir lo que conocemos como la inmunidad innata. Y la inmunidad innata principalmente va a actuar inflamando. Por lo tanto, nos vamos a encontrar situaciones clínicas donde persiste, a pesar de que quizás no encontramos ni marcadores o no encontramos situaciones relativamente que podamos expresar con números, letras, etcétera, etcétera, pero lo único que nos llama la atención es que sigue la inflamación. Con el tiempo, esta exposición a antígenos virales continuado va a provocar la disminución de muchos marcadores y muchas moléculas de la inmunidad que precisamente son los que nos defienden de todos estos microorganismos. Es decir, que cada vez la persona tiene menos capacidad de poderse defender. De ahí apareció todo lo que conocemos como sinescencia e inmunosinescencia. Y hay toda una serie de características que desde esposomas externos a nuestro organismo e incluso también endógenos
que provocan una situación que nos quedamos enganchados en la inflamación. Y no hay manera de qué pasa. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este círculo vicioso inflamatorio? Y de ahí ha aparecido un concepto relativamente nuevo de células zombie. Células zombie apareció, y una de las primeras veces que se habló fue para decir por qué la diabetes tipo 1, por qué la inmunidad es capaz de destruir un órgano o atacar unas células de nuestro organismo. ¿Es porque pasaban las células por allí por casualidad? ¿Había algún factor que estaba llamando a la inmunidad hacia ese órgano? ¿Había un HLA que estaba alterado o había algún virus allí que estaba provocando que la inmunidad lo indicara como foco? Y buscando, pues se encontró o apareció este concepto de células zombie. ¿Qué son las células zombie? Pues son células que no tienen actividad, que en teoría son muertas, pero no desaparecen, se quedan ahí. Y estas células tienen un cierto comportamiento, y es un comportamiento que se les llaman los SASP, que son estas moléculas que lo único que hacen es mantener la inflamación, ¿no? Porque todas estas moléculas, y muchas las veremos o los veréis, que son conceptos nuevos o moléculas que no habíamos oído hablar de ellos, muchos son radicales libres, son mediadores de la inflamación, son metaloproteínas. La fibronectina se considera una de estas proteínas, es decir, son marcadores inflamatorios que lo que provocan es un foco inflamatorio persistente que llevarán a enfermedades crónicas, degenerativas de este órgano, envejecimiento de este órgano, incluso cáncer. Bien, aquí os pongo un ejemplo que me ha parecido genial de cómo actúan estas células zombie y cómo se liberan estas moléculas que mantienen ese proceso inflamatorio dentro de esa vida celular que son todos nuestros órganos. Así que, empezando desde la izquierda vuestra, donde vemos los tejidos normales, aquí, ¿vale? A ver, ¿dónde tenemos el puntero? A ver si acierto, que esto después de comer un poco difícil. Entonces, dependiendo de cómo actúa y de todo lo que llega y los años y el recambio celular, pues hay alteraciones en algunas células que provocan su muerte, que podríamos decir, bueno, todas las células se mueren, ¿no? Por apoptosis, etcétera, etcétera. Pero no es un mecanismo de apoptosis. Mueren estas células y en vez de desaparecer, se quedan ahí. Y parece ser que se quedan ahí cuando la inmunidad no es capaz de limpiarlas. Es decir, uno de los papeles que tiene la inmunidad celular es limpiar estas células que han muerto. Cualquier situación que altere la inmunidad o que haya esta desregulación inmunológica o envejecimiento o alteración o que esté despistada porque tiene un virus por ahí que está dándole mucho trabajo, nos puede dejar nuestro organismo más células zombie. ¿Y qué hacen estas células zombie? Pues si se quedan ahí y van liberando estos puntos amarillitos que tenemos aquí, al final van a provocar una patología. Por lo tanto, estas células que tenemos aquí azules, que serían esa inmunidad activa, eficaz, celular, cuando nos falla, nos va a provocar la presencia de estas células que no son eficaces en nuestro organismo. Todo lo que se había descrito sobre la senescencia, la inmunosinescencia, resulta que ahora lo estamos viendo no en relación con la edad. Después del COVID ha sido un boom. Las personas que trabajamos en microinmunoterapia y que hacemos analíticas del tipaje linfocitario, etcétera, etcétera, nunca habíamos visto un tipaje linfocitario como los que estamos viendo hoy en día. Y lo veremos unos ejemplos después. Y decimos, pero esto es un envejecimiento, esto es una inmunosinescencia. Y ahora esa inmunosinescencia ya no está relacionada con la edad,
sino está relacionada con el trabajo de la inmunidad y con la falta de apoyo. Y claro, si añadimos al trabajo de la inmunidad un trabajo de estrés, como fue el COVID, ya es la tormenta perfecta para nuestra inmunidad. Es decir, que los esposomas aquí se pusieron las botas. Y la inmunidad lo está pasando realmente mal hoy en día. ¿Qué vemos en el envejecimiento? En la inmunidad. En la inmunidad innata nos dicen que tenemos una menor capacidad de la distinción de patógenos, es decir, que la presentación de antígenos no nos está funcionando adecuadamente. Las NK son unas células que parece que aguantan toda esa historia. ¿Por qué? Porque no dependen tanto de la presentación de antígenos. Ellos están a la merced de la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Por lo tanto, normalmente siempre tienen trabajo y siempre trabajarán, pero las NK no tienen memoria casi. Y las NK crean mucha inflamación cuando trabajan solas y no están coordinadas con toda una inmunidad. Y en todo esto lo único que vemos es que nos aumentan todos los marcadores inflamatorios. ¿Qué pasa en la senescencia en la inmunidad adquirida? Pues nos vamos a encontrar un número bajo de células naïf, es decir, vírgenes. Nos va a aumentar los T reguladores, vamos a encontrar un cambio de TH1, TH2, vamos a encontrarnos un fallo en los receptores, precisamente en la eficacia de la inmunidad, en la memoria y menor adaptación a esos nuevos antígenos. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Qué os parece? 2 segundos de pensar. ¿Qué os parece quién tiene la culpa de...? Sí, claro, pero cuando el medio ambiente actúa, ¿dentro de qué? ¿Dentro de dónde? La mitocondria. Ahí tenemos la mitocondria, como la que recibe el impacto de todos los esposomas que hay en el ambiente. Todo va a impactar en la mitocondria. ¿Por qué? Porque limpia y porque crea energía. Si no limpio ni creo energía, ¿qué va a pasar a estas células? Pero es que encima, la mitocondria es la clave de la apoptosis. Es la clave de la autofagia. Por lo tanto, si nos falla la mitocondria, vamos a tener células zombie. Porque estas células, cuando mueren, no entran en apoptosis, no se deshacen, sino que quedan ahí, colgadas. Claro, fijaros que uno de los exposomas que más reconocemos que afecta a la mitocondria justamente es el Epstein-Barr. Hay muchos trabajos que ya nos dicen el papel en destruir la conexión entre mitocondrias intracelulares y esto va a provocar este fallo de energía en las células. Por eso muchas personas lo primero que te dicen cuando hay una reactivación del Epstein-Barr es el cansancio, que no me explico por qué. Todo este agotamiento, ¿qué lleva? Pues lleva a que las mitocondrias que se quedan allí no funcionales y que la célula ya no tiene energía, va a liberar todas estas sustancias, que aquí tenemos algunas que las tenéis que poner un poco en alerta porque oiremos mucho hablar de ellas. Y las primeras interleuquinas son formadas por los macrófagos, las células dendríticas, es decir, inflamación, ¿no? Y cuando una inflamación se cronifica, van a ir aumentando estas interleuquinas. Pero desde la membrana de la mitocondria nos va a aparecer el PDL1, que precisamente es un inmunosupresor. Y las mitofusinas, que son también de la membrana de la mitocondria, se expresan ahí, determinan el reciclaje de las células y la autofagia y regulan el metabolismo energético de las células. Y esto está muy alterado en las células y va a provocar que la respuesta inmunológica no sea eficaz. ¿Por qué? Porque las células, cuando necesitan trabajar, necesitan la mitocondria.
Cuando las células se dividen, no necesitan la mitocondria, porque se están dividiendo. Pero cuando tienen las efectoras, el T4 helper, el T8 citotóxico, el linfo B cuando tiene que fabricar antígenos, etcétera, etcétera, necesitan imperiosamente que la mitocondria trabaje. Si esta no trabaja, vamos a tener un problema grave. Estas infecciones pues son claves. ¿Por qué? ¿Cuántos de aquí sabemos que tenemos el Epstein-Barr? Y si no es el Epstein-Barr, es su cuñado o su primo. Es decir, que realmente todos durante la vida vamos sumando microorganismos que están con nosotros. Por lo tanto, no nos podemos permitir alterar más nuestra biología, nuestra funcionalidad, porque si no, el deterioro está asegurado y el de la inmunidad más. Pues estas infecciones nos van a llevar a una insuficiencia, muchas veces incluso en número de células. Puede haber una hiperactividad de la inmunidad en un principio, con un bloqueo precisamente del trabajo de las efectoras, tanto de T4 como de T8, y al final, la gran mayoría de veces, nos vamos a encontrar con un déficit de T8 citotóxico que no explicamos el motivo, y el motivo es precisamente el agotamiento celular. El desgaste inmunológico tiene una consecuencia clínica evidente y muchas veces pues, lo vemos en los tipajes, lo vemos muchas veces en la funcionalidad de que hay estas infecciones recurrentes, hay estas más alergias que no una buena respuesta inmunológica, estos déficits de T8 que nos llevan a siempre una clínica y muchas veces a enfermedades degenerativas y crónicas. Bien, después de esta situación, podemos restaurar la situación y ahí es uno de los focos de más investigación hoy en día. Es decir, que no sé si habréis hablado de los senolíticos, es decir, moléculas que pretenden eliminar las células envejecidas, pretenden eliminar los zombies. Entre ellas se ha visto una gran acción de la quercitina, por ejemplo, la fisetina y el ayuno. El ayuno es un gran aliado para la eliminación de células zombie. También tenemos xenomórficos, es decir, moléculas que actúan en los factores, como hemos dicho, que esas moléculas que pueden provocar más inflamación, que alteran todo el funcionamiento de la mitocondria. Entre ellas, la más conocida y la que más se está estudiando, la metformina, como reguladora de todo el funcionamiento de la glucosa. El resveratrol. Tenemos muchos artículos ya que hablan de su papel precisamente en la SIRT1 y cómo ayuda precisamente en la regeneración y reparación de nuestros tejidos. Y muchos otros, todos los que modulen las citoquinas y que puedan ayudarnos a inhibir esas citoquinas tóxicas, citoquinas inflamatorias, nos van a ayudar también a controlar estos procesos inflamatorios y de envejecimiento. Y, sobre todo, recuperar la inmunidad. Recuperar el papel de la inmunidad celular, que esa persona no se quede solo en la inflamación. Porque si no, esa persona no sale y tenemos que intentar recuperar y procurar que la inmunidad haga su papel en la limpieza en nuestro organismo y en la defensa del exterior. ¿Y cómo vamos a restaurar esta inmunidad? Pues precisamente ahí es donde entra microinmunoterapia. Es un gran aliado. ¿Por qué? Porque está ofreciendo a nuestro organismo toda una serie de interleuquinas para ayudar a restaurar la funcionalidad y restaurar precisamente ese intercambio de células activas y que todo el sistema inmunológico recupere otra vez todo lo que se ha desregulado.
Por lo tanto, microinmunoterapia que consigue a través de dosis muy bajas de factores que son inmunomoduladores poder llegar a restaurar esa inmunidad. ¿Y por qué? Porque tanto controlar las inmunoglobulinas, las interleuquinas en estos factores inflamatorios que tenemos aquí, como evitar o ayudar a la eliminación de células senescentes y procurar reactivar esa vigilancia inmunológica para controlar todos estos virus que están aprovechando el patio y que no hacen ese círculo vicioso de inflamación. Por lo tanto, microinmunoterapia que nos ofrece la posibilidad de trabajar con interleuquinas y ayudar a restaurar ese lenguaje y estas células de inmunidad es una buena herramienta juntamente con esta micronutrición y ese estilo de vida que podemos establecer en estos pacientes a recuperar ese tan importante papel de la inmunidad celular. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos que han aparecido después del COVID. Y aquí, como veis, podemos encontrarnos estas imágenes. Esto es un resumen de nuestra inmunidad. La parte de abajo tenemos todo lo que serían las siglas de las células, ¿no? Y el primero, en el de la izquierda vuestra, tenemos que ni tenemos leucocitos, tenemos muy pocos linfocitos, y si nos vamos a las células directamente desde la médula ósea, tenemos pocos NK, tenemos pocos linfocitos B, tenemos el timo sí nos está funcionando, tenemos T naïf, pero alguien está protestando que nos faltan células, la interleuquina 2 la tenemos alta y no tenemos efectores como el T4 helper, como el T8 citotóxico, como todas las células activas están muy bajas. Por lo tanto, esa persona tiene la inmunidad tanto baja en número como en las desregulaciones. Y el único que está alto, ¿cuál es? El regulador, el frenador, el inhibidor de la inmunidad. Fijaros. Esto es un envejecimiento de la inmunidad clarísimo. En el otro esquema estamos viendo también que hay cierta respuesta del T8, ¿vale? Vemos aquí el T8 citotóxico que sí, está allí en la punta. En cambio, el T helper nos ha caído. No tenemos células madre que vengan o células vírgenes que vengan del timo. Tenemos pocas células en general. Y fijaros quién se aguanta. La NK. Inflamación. ¿Pide ayuda a la inmunidad? Sí. La interleuquina 2 está alta. Por lo tanto, nos está diciendo, por favor, necesito ayuda. No estoy trabajando bien. ¿Y qué vamos a hacer en estas situaciones? Aquí os pongo un esquema. No os voy a hablar de fórmulas ni nada, sencillamente un esquema donde podemos ver qué podemos hacer cuando tenemos una leucopenia, bajo números en células, con déficit global del funcionamiento de inmunidad. Tenemos una fórmula, enfermedad, inmunodeficiencia, serían las siglas de esta fórmula. Tenemos fórmulas también para cada uno de estos virus que hemos detectado. Tenemos fórmulas también para ayudar a la funcionalidad de la mitocondria, ¿vale? Tenemos fórmulas si nos encontramos en situaciones de estrés, para ayudar precisamente a recuperar la funcionalidad de esta inmunidad. Otros ejemplos. Vamos a ver aquí que no hay tanto fallo de número, ¿de acuerdo? Tenemos un número bastante conservado, pero, por ejemplo, fijaros que nos llama la atención que las células activas, es decir, T4 activo, totales de activo, T8 activos, tanto en una como otra, están muy altas. ¿Qué representan las T activas? Las activas son precisamente las clonales, las que están haciéndose en los ganglios. Por lo tanto, nos está diciendo, hay una cierta actividad. Alguien ha reconocido algo como extraño, se está clonando. Y cuando vamos a ver dónde están las células que trabajan, las efectoras, que hemos dicho que cuando hay una senescencia son las primeras que se afectan, el T4 helper, que lo tenemos aquí, el T4H,
Y el T8 citotóxico, los dos los tenemos bajos. Vamos a este ejemplo, T4 helper lo tenemos bajo, T4-8 lo tenemos bajo, citotóxico. Es decir, no hay actividad efectora. Tengo células, reconoce que hay un extraño, que tengo que trabajar, pero nadie consigue siendo eficaz. Aquí tenemos un problema grave mitocondrial. No hay energía, las eficaces no funcionan. ¿Qué vamos a hacer ahí? Fijaros, hay una hiperrespuesta, tengo muchas activas, por lo tanto tengo que modular, tengo que decirle inmunidad, no te pases, no gastes tantas células, trabaja un poquito más descansada, ¿no? Por eso la fórmula aquí en este caso daríamos la AI, que es cuando hay una hiperreacción, y también hay fórmulas que cuando están los virus, podemos también modular esa inmunidad sin afectación de los virus, sino vigilando también que estos virus no nos ataquen más, que serían las fórmulas XFS. Mitocondria sería el ideal, la respuesta y toda la micronutrición que nos lleve a que esa mitocondria se recupere, y si hay mucha inflamación, pues evidentemente tenemos fórmulas como el ART. Y por último, tenemos esta desregulación más inespecífica que dices, a veces nos encontramos que todos están como muy bajos, a veces al revés, todos están bastante altos, es decir, estas desregulaciones que en un sitio nos ha caído el T8 citotóxico, fijaros dónde lo tenemos, ¿vale? El T8, acordaros, es el que controla la normalidad intracelular. Por lo tanto, es el que más está sufriendo en estas situaciones. Fijaros dónde está el NK. ¿Vale? Una NK sin el T8 citotóxico es una inflamación y una destrucción celular increíble. Y en este caso tenemos que el T8 citotóxica, fijaros, el senescente, que serían las células envejecidas 8, las tenemos muy altas comparado con el citotóxico. Por lo tanto, realmente está con un gran desequilibrio. Este desequilibrio y con esa inflamación, no, tenemos que intentar investigar pues, si tenemos virus, bacterias, parásitos, qué está fallando. Tenemos que ver el tubo digestivo. Acordaros que todo el revestimiento del tubo digestivo son 8. Por lo tanto, muchas veces los 8 los perdemos cuando la pared intestinal no está bien, y podría ser también una de las causas de que nos falle la inmunidad celular. Tóxicos, la presencia de tóxicos que esté afectando a mitocondria, y a partir de aquí trabajar con la línea que sea necesario. En resumen, las infecciones persistentes nos van a llevar a una inmunosenescencia, van a perturbar los procesos de vigilancia inmunológica. Las infecciones persistentes van a provocar el desgaste, y esto nos va a llevar a enfermedades crónicas degenerativas y cáncer. El foco de ello es el fallo mitocondrial, y esto se traduce con cansancio, con agotamiento inexplicable. Microinmunoterapia nos va a ayudar de alguna manera en esta sinergia de medicina integrativa a trabajar directamente con la inmunidad para intentar recuperar la vigilancia, para intentar recuperar esos mensajes de equilibrio de la inmunidad para que recuperen su papel y eviten los circuitos viciosos que nos llevarán al fracaso de nuestro organismo. Gracias.